Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a tomar el tiempo de ir a la palabra de Dios esta mañana. Un saludo especial para las personas que nos están viendo a través del YouTube channel de Jacksonville Iglesia Hispana. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 2. Libro de Mateo, capítulo 2. Hemos estado, qué interesante que la escuela sabática menciona Mateo y el sermón también nos deja en esa zona de Mateo. En estos tiempos se acostumbra a dedicar, ya sea en uno de los sábados de diciembre, recordar la historia del nacimiento de Jesús. Y este sábado no es una excepción, así que vamos a dedicar el tiempo a una historia bien conocida. Pero nos vamos a enfocar en unos aspectos de la historia donde a veces no es común pasar el tiempo. ¿Okay? El tema se titula Los regalos del Mesías a tu favor. Y la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 2, si estamos ahí podemos decir amén. Amén. Dice la lectura, del 1 al 12. Vamos a leer toda esta sección. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿qué dice ahí? Unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces dice, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se entusiasmó bastante. No dice eso. Se turbó. Dice, se turbó. Qué interesante. Y no solamente él, sino que dice ahí, Y toda Jerusalén con él. toda Jerusalén con él. Se supone que debía haber un entusiasmo, ¿verdad? Pero más bien se turbó el pueblo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, estas son las personas que deberían saberlo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pregunta, ¿cuál fue la audiencia que dio esta declaración en este texto? Los sacerdotes. O sea que los sacerdotes conocían esto, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halláis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Amén. Amantísimo Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor, damos gracias por este privilegio de presentar tu palabra. En este momento rogamos, Padre, que nos des la mente y el corazón para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Y sea conmigo, Señor, al dirigir estas palabras, no son mías, Señor, son tuyas. Rogamos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla
el propósito al cual tú lo has puesto, Señor. Que el fruto sea para honra y gloria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La Navidad. ¿Qué época más activa, llena de cosas, verdad? Luces, adornos por todos lados y también la nieve, excepto en Jacksonville, ¿verdad? Que aquí no cae nieve. Las ricas comidas y claro, los postres, ¿verdad? Ahora, nosotros venimos de diferentes países. Me imagino que cada uno de nuestros países tenemos tradiciones bonitas en esta temporada. Pero yo les pregunto, todos, aunque somos de diferentes países, tenemos algo en común. Cuando está el árbol de Navidad, ¿qué es lo que esperamos abajo del palito? Regalo. Así que no importa de qué país uno viene, todos esperamos ¿qué? Regalos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta recibir regalos? Si usted no levanta su mano, está mintiendo, ¿verdad? Así que casi la mayoría, todos nos gusta recibir no cualquier regalo, sino buenos regalos. A unas personas que dicen, les dan un regalito y abre el paquete y salen unos calcetines. Dice, bueno, gracias. O versus un paquete que se abre y sale un iPhone 13 o 14 o el nivel que esté. Entonces uno siempre espera que bonitos regalos. En el 27 de noviembre del 2007, ya varios años atrás, la corporación Comscore, que se dedica a presentar el reporte del consumo de compras por internet, presentó el número y porcentaje de lo que se gastó aquí en los Estados Unidos solamente en el día conocido como Cyber Monday. ¿Han escuchado de Cyber Monday? Es el día que se compra todo por internet, es el lunes. Y dieron el reporte en ese año y se gastó aproximadamente 733 millones de dólares. Bastante dinero, solo en este país. Y en aquel entonces eso fue un 21% más del año anterior. Ahora, miren lo que pasa. 6 años después, en ese mismo día, o sea, para ese año, se gastó 2.3 billones de dólares. Para el año 2019, en Cyber Monday, se gastó 9.4 billones. Solo en este país y solo en el día de Cyber Monday. ¿Qué significa eso, hermano? No significa que mucha gente tiene mucho dinero, sino que es una temporada donde se aprovecha a comprar ¿qué? Regalos, porque ¿qué se aproxima? El tiempo de Navidad. Eso es lo que pasa. ¿Qué tienen estos regalos que todos basan su atención a ellos? En esta mañana, mis hermanos, vamos a meditar a través del estudio de la palabra de Dios en el gran regalo de Dios. Un regalo que no tiene precio. Un regalo que no importa si hay Cyber Monday o Black Friday o lo que sea que se encuentre, todo el dinero del mundo no se puede comprar ese regalo. Es el regalo que es Cristo Jesús. Amén. Para nosotros, amén. Mi querida iglesia, hoy en día la sociedad ha transformado un evento histórico que fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Aunque no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, y la sierva del Señor nos dice que por alguna razón Dios no nos dio ese privilegio porque no es para nuestra salvación. Pero en fin, se ha transformado eso como en celebraciones con enfoques equivocados. En muchos hogares se ha perdido la verdadera importancia de la Navidad. Y como ustedes ya saben, para algunos eso es un tiempo, una temporada estresante, ¿verdad? Porque tienen que conseguir la comida, tienen que arreglar cosas y esto y allá. Y para otros es un momento de entusiasmo, porque es el momento en que esperamos ¿qué? Nuevamente, los regalos. Ahora, este es el pensamiento que yo quiero que tengan en mente. Ustedes saben que los regalos representan de alguna forma
el carácter, la personalidad y obviamente el género de la persona a quien se le va a entregar el regalo. Y los que esperamos recibir regalos, deseamos lo que más nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, los varones, yo les pregunto, ¿les gustaría recibir a ustedes un set de ollas para cocinar? ¿O un televisor de 85 pulgadas, flat screen, ultra 4K? Damas, ¿les gustaría recibir una caja de herramientas para trabajar en los vehículos? ¿O les gustaría recibir cositas para adornar su casa? ¿Explico? Entonces, recuerda, de esta manera, los regalos, de alguna forma, representan a las personas o el valor que tenemos hacia ellas, ¿correcto? Pero bien, quitemos el enfoque de nosotros. De la misma manera, mis hermanos, el gran regalo que Dios nos ha dado representa lo que el mundo es y lo que necesitamos. ¿Qué es el mundo, hermanos? Somos un mundo perdido, lleno de pecado, que nos conduce a la perdición eterna, pero aún precioso para Dios. ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Necesita un Salvador, un intercesor y un Rey de Reyes. Amén. Amén. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver y analizar la importancia de los regalos del Mesías a nuestro favor. Mateo capítulo 2 nuevamente nos cuenta la historia que sucedió aproximadamente hace 2000 años atrás. Y como hemos leído el pasaje, ¿verdad? Llegaron un grupo de personas entusiasmadas. ¿Quiénes eran ellos? Los Reyes Magos, como en la tradición se conoce bastante. Estudios especiales, comentarios, más bien nos indican que eran las personas del Oriente, ¿verdad? Los magos del Oriente. Dice que llegaron estas personas y es interesante que estas personas estaban buscando ¿a quién? Al Mesías. Estas personas no eran de origen judío. Pero ¿cómo es posible que unas personas de otro territorio están entusiasmadas buscando al Mesías? Y como vemos en la historia, estaban buscando algo que se refería a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo tenían estos gentiles en su posesión las Escrituras y más aún estudiando las Escrituras donde habla de las profecías del Mesías? Solo Dios sabe cómo sucedió eso, pero dice algunas tradiciones que posiblemente fue el profeta Balaam. Usted escucha la historia que él fue más o menos un profeta, pero terminó siendo un falso profeta. Pero lo interesante es que aún ese personaje declaró verdades acerca de Dios. Y Moisés tomó nota de eso. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 7, ahí es donde Moisés fue inspirado a escribir la profecía inspirada a través del profeta Balaam, donde se indica, usted recuerda de la estrella, cómo se dirige para encontrar al Mesías. Entonces, estas personas, estos magos, estudiaron eso. Factores importantes de esta historia. Número 1, como hemos dicho, estos hombres no eran de origen judío, pero tenían acceso a los escritos de Moisés y los profetas. Número 2, no solamente tenían acceso a ellas, sino que eran estudiantes diligentes de la Escritura, especialmente la profecía. Número 3, ellos creían en el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios se comunicaba a través de ellos. O sea que sabemos claro que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Okay? De hecho, antes de que se me olvide, para que estudien por la tarde, yo les recomiendo que lean el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 6. El capítulo 6 es complementario con el tema de hoy. Yo se los recomiendo. Número 4, ellos ansiosamente abrazaban la venida del Mesías, a quien ellos reconocían como el Hijo de Dios, a quien ellos podían adorar.
Por lo tanto, hermanos, escuche bien, los regalos de Jesús eran más que regalos. Estas personas no dijeron, oye, vamos a hacer un viajecito, vamos a ver si le atinamos al blanco y encontramos a este personaje que dice esta escritura. No, ellos dijeron, vamos a encontrar al Mesías. Con seguridad. Con seguridad. Y lo reconocieron como un personaje importante. No vamos a llegar con las manos vacías. Ellos no fueron a Walmart o a hacer compras al último minuto y a ver qué se encuentra, ¿no? No, ellos no hicieron eso. Diligentemente, estas personas de alguna forma tomaron el tiempo para estudiar todo con respecto al Mesías. Y es interesante que fueron inspirados a llevar 3 regalos. 3 regalos específicos en honor al Mesías. Qué interesante. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Los regalos de Jesús eran más que regalos. Ellos reconocieron a través de esos regalos el propósito exacto del por qué Jesús nació en la carne como el Mesías. Los regalos dados a Jesús son de gran significado, hermanos, porque al analizar cuidadosamente estos regalos nos vamos a dar cuenta que esto representa de alguna manera lo que Jesús es y vino a ser y lo que aún le falta por hacer. Interesante, ¿ok? Los 3 regalos. Así que vamos a ir al pasaje, ¿ok? No vamos a concentrarnos mucho en los detalles de la historia. Ya sabemos lo triste que pasó, ¿verdad? Estas personas llegaron y la sierva del Señor nos dice en el libro de Cielo todas las gentes que estos magos se sorprendieron. Porque cuando llegaron a Jerusalén, específicamente al templo, ¿verdad? Llegaron al templo con el propósito, si alguien los está esperando, la venida del Mesías con entusiasmo, son los sacerdotes. Y las personas deberían estar entusiasmadas. Cuando llegaron, dice que estaba todo vacío, todo silencioso. Y eso los sorprendió. Cuando se dirigieron con el rey, algo les dijo que como que posiblemente ese rey no tenía las buenas intenciones. El Espíritu Santo les reveló a ellos de que no regresaran a Jerusalén, porque sabían que el rey tenía malas intenciones. Pero en fin, aunque el pueblo no estaba entusiasmado, ellos llegaron y encontraron, y dice ahí, y le adoraron. Y cuando le adoraron, entonces les presentaron los regalos. Vamos a analizar estos regalos. ¿Cuál fue el primero? Oro. Dice oro, y luego después le dieron incienso y luego mirra. Pero lo que yo quiero hacer es, yo los voy a analizar en forma reversible. Ya les voy a decir por qué. ¿Okay? ¿Cuál es el primero que queremos analizar? El primero es mirra. Y es interesante que el griego de esta palabra, mirra, es Esmirna. ¿Dónde más hemos encontrado la palabra Esmirna? En el Apocalipsis, ¿verdad? Y Esmirna, ¿verdad? Que eso tiene que ver con elementos aromáticos, ¿verdad? Que en aquel entonces eso se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Interesante. Ahora, esta palabra específica de mirra en el versículo 11 solo se encuentra 2 veces en el griego de esta formación, y la segunda vez se encuentra ahora en Juan capítulo 19. Ahora miren, vamos a ir a Juan 19 y vamos a ver algo bien interesante. ¿Dónde más se encuentra esta palabra en el Antiguo Testamento? Mira lo que dice ahí. Juan 19, versículo 39. Mira lo que dice ahí. Aquí ya estamos hablando de una historia que ya pasa muchos años después y al final del ministerio de Jesús. Y mira la escena. Versículo 39 dice, también Nicodemo, usted recuerda la historia, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto, ¿qué dice ahí? De mirra. Qué interesante. Y de aloes,
como 100 libras. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿cuál es el contexto de ese versículo? La muerte de Jesús. Jesús acababa de morir en el Calvario. Ya tenían su cuerpo en el sepulcro y Nicodemo trajo justamente, ¿verdad? Qué interesante. Es un objeto que se encuentra en el nacimiento de Jesús y se encuentra ahora en la muerte de Jesús. Cuando yo vi eso dije, esto no es así por coincidencia. Esto significa, hermanos, de que estos magos del Oriente estudiaron y supieron de que la venida del Mesías era con un propósito y una misión. Amén. Sabían de antemano que este personaje iba a morir. Por lo tanto, le traen ese objeto en reconocimiento de la muerte de un niño que acababa de nacer. Es decir, nació ¿para qué? Para morir. ¿Pero por qué, hermanos? Porque se sabía que Jesús iba a morir ¿por quién? Por nosotros, por usted y por mí. ¿Para qué? Para salvarnos. La muerte de un niño para darnos salvación. Por lo tanto, mis hermanos, la mirra en este contexto tiene conexión con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la obra que nos dio salvación. Ahora usted se imagina a María recibiendo ese regalito. Me imagino, ¿no? Es interesante cómo pudo haber reaccionado ella. Me imagino la emoción de ella tener el niño Jesús en sus brazos. Pero también se la tuvo que recordar a ella de que ese niño que tiene no era para ella para siempre. Ese niño que ella tuvo es un niño que nació para morir. Imagínense usted, los que son madres, reciban un regalo de esta clase para su bebé. ¿Cómo se sentiría usted? Interesante, ¿no? Así que desde esta escena, María ya tuvo que saber que su hijo Jesús no era realmente de ella. Es el Salvador, ¿verdad? Para la humanidad. Pero eso no fue lo único que se le dio. ¿Qué fue lo que se le dio después? Lo estoy haciendo en reverso. Incienso. Qué interesante. Si la mirra ya estaba representando la muerte de Jesús, entonces, ¿ahora qué representa el incienso? ¿Para qué se usaba el incienso? ¿Cuál era el uso común del incienso? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Mira lo que interesante. Uno de los usos más comunes del incienso. Y no estamos enfocando el uso dentro del contexto pagano. Estamos enfocándonos en el uso del contexto de la misión que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Si se le está entregando a Jesús, es por alguna razón. Mira lo que dice Éxodo 30, versículo 1. Dice, harás asimismo un altar, ¿qué dice ahí? Para quemar el incienso, de manera de acacia lo harás. Esto se refiere al objeto que se puso en el santuario terrenal, justamente enfrente del velo. Versículo 6 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático, mira ahí, sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es interesante. Entonces, ahora ya tenemos el siguiente punto. El incienso se está conectando con qué elemento, hermanos? Con la obra del santuario. Qué interesante eso, ¿no? Ahora, vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a brincar para los tiempos de Jesús. Mira qué interesante. Aún en el tiempo de Jesús, todo eso ya era activo.
En el libro de Lucas, usted recuerda la historia del sacerdote Zacarías. Cuando estaba en el templo, a él le tocó ofrecer, ¿qué fue? El incienso. Dice ahí versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, mira lo que dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer, ¿qué dice ahí? El incienso. Dice, entrando en el santuario del Señor. Y versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, ahora, ¿qué dice el Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4? Dice que el incienso representa las oraciones de... Es interesante. Entonces, ¿por qué es importante todo eso? Mantenga la atención, hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condena? Condenará. Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó. Mira qué interesante la conexión que hace Pablo. El que además está a la diestra de Dios, el que también, que dice ahí, intercede por nosotros. Es interesante que ese objeto que se le entrega al niño Jesús, también se le está reconociendo como el que, el sacerdote, el sumo sacerdote, que llegará la hora cuando él sería, ¿qué dice? El intercesor por la humanidad. Qué cosa más interesante. Así que la mirra representando ¿qué? La muerte y resurrección de Jesús en el Calvario, y el incienso ahora lo está reconociendo a él con la misión del gran sumo sacerdote que estaría ya en el santuario celestial después de su muerte, ¿verdad? Y su resurrección en favor de la humanidad. El primero es para darnos la salvación. El segundo es intercediendo para que mantengamos la salvación. Pero no solamente fueron 2 regalos, ¿verdad? Que dice la Biblia que fueron 3. Interesante. Ahora, el siguiente regalo dice ahí, oro. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para que entendamos un poquito por qué el oro. ¿Por qué el oro? ¿Qué representa el oro en el contexto de Jesús? Apocalipsis 14, versículo 14, mire lo que dice ahí. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, ¿qué dice ahí? Una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Entonces, Jesús está sentado como ¿qué? ¿Cuál es ya su? Como rey. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué es lo que viene haciendo? La segunda venida de este rey. Mira lo que dice el capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16. Mira lo que dice ahí. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, que dice ahí, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este oro ya lo está reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un Rey que vendrá. Así que, qué interesante, en estos 3 regalitos ya está el panorama de la presencia de Jesús en nuestra historia. El que viene para salvarnos, el que regresa al cielo para interceder por nosotros, pero el que también pronto regresará a la tierra para recoger el fruto de la salvación. Qué interesante. Ahora por eso se dice, los regalos del Mesías a su favor. Porque en realidad no eran regalos para su beneficio. Eran regalos
que representaban lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Porque eso es lo que nosotros realmente necesitamos. No necesitamos las cosas de este mundo, hermanos. No necesitamos un Cyber Monday para estar ahí agarrando cosas y cosas que no satisfacen. Lo que necesitamos es a Jesús, quien murió por nosotros, nos da salvación, que intercede por nosotros para que nos mantengamos en la salvación, y quien vendrá por nosotros la segunda vez. Amén. Para que estemos ya en esa eterna gloria con Él en la patria celestial. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo gloria a Dios por esos regalos? Amén. Que representan lo que realmente es Jesús para nosotros? Amén. Amén. Mis hermanos, es exactamente lo que vino a hacer Jesús. Mira lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Jesús ya tenía su gloria. Jesús ya tenía todo. Él es el creador. Dice la escritura que Él es nuestro creador. Él creó este mundo. Pero Él tomó la humanidad para que usted y yo fuésemos salvos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Lo que tuvo que atravesar Jesús por nosotros. Dice ahí, versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimuló, o sea, no trató de decir o reclamar su posición de ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, como dice el griego, esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en Él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Eso es lo que sucedió, hermanos. No fueron cualquier regalito que le llevaron a Jesús. Todo tiene su significado. Así que la siguiente vez que usted le toque regalar algo a alguien, recuerde, ¿verdad? Es un regalo que representa a la persona. Pero recuerda esta historia, los regalos del Mesías, que representan lo que hizo por nosotros. Muchos años atrás, en el reino de Persia, hubo un sabio y buen rey. Un rey que realmente amaba a su pueblo. Y cuenta la historia que él quería saber cómo la gente vivía. Quería saber acerca de sus dificultades. En tiempos lo que él hacía es que se disfrazaba con ropa de trabajador o con ropas de mendigo e iba a visitar a las aldeas de las casas de los más pobres. Y ahí estaba y pasaba horas y horas con ellos. Y nadie sospechaba que él era el rey. En cierta ocasión visitó a un hombre en quien él tuvo una buena conexión. Posiblemente era un hombre que vivía en una pobreza tremenda. Y visitó con este hombre, hablaba con él, e incluso el rey lo trataba con palabras amables, agradables, con respeto. Y el hombre que visitaba con él, de lo poquito que él tenía, le daba al rey, compartiendo su comida humilde y todo. Al día siguiente, cuenta la historia, que el rey lo visita y entonces se quita la vestimenta y revela su gloria tal como él es, su rey. E incluso le dice al hombre: soy tu rey. El hombre se quedó básicamente sorprendido, esperando entonces el rey que el hombre le iba a demandar
oh, sácame de aquí, dame dinero, o llévame a tu reino, o sácame de la pobreza. Pero el hombre no hizo eso. Más bien el hombre dijo lo siguiente: dejaste tu palacio y tu gloria para visitarme a mí en este lugar oscuro y poco agradable. Comiste la comida como yo, trajiste alegría a mi corazón. A otros tú les has dado regalos caros, pero a mí te diste a ti mismo. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Lo tomó el rey como un regalo para sí. Mis hermanos, Jesús vino a este mundo pobre, pero hizo más que el rey de Persia. Él dio su vida por la humanidad. Se disfrazó con las ropas humanas y a través de los regalos de los sabios que le entregaron, ahí se representan las obras que Jesús vino a hacer por nosotros. Morir en la cruz para dar salvación, interceder por nosotros en el santuario celestial para que mantengamos salvación y regresar en su segunda venida como el Rey del universo para recoger el fruto de la salvación. Por eso, mis hermanos, reconocemos que todo lo que Jesús tiene más bien es, como quien dice, para nosotros, porque Él quiere estar con nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, que nunca olvide el propósito de la venida de Jesús cuando Él nació? Amén. Porque eso me deja saber que me amas tanto y que tú quieres que yo esté en tu gloria. Amén. Amén. Pero para eso Él tiene que ser nuestro Salvador personal. Para eso tenemos que experimentar la transformación en la justicia de Cristo Jesús. Para eso tenemos que permitirle que Él sea nuestro representante en el santuario celestial. Para que entonces cuando Él regrese podamos ser el fruto por el cual Él murió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga y esta es la palabra para hoy. Amén. Amén. Ahora oremos. Amantísimo Padre, Señor, damos gracias por esta pequeña reflexión, Señor, en la escritura de Mateo 2. Una historia bien conocida, Señor, por muchos años, muchos sermones, muchas reflexiones que se dan en esta temporada de diciembre por la historia del nacimiento de Jesús. Y hoy, Señor, escuchamos y dedicamos la atención hacia el texto donde se habló de los regalos que se le dieron a Jesús. Y como hemos visto, Señor, fueron regalos con un simbolismo que revela la misión de Jesús. Desde el Calvario hasta el tiempo que todos estamos esperando con gran anhelo, Señor, que es la segunda venida de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque cuando conectamos la Escritura, vemos cómo todo se conecta en los temas importantes de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes estudiantes de la palabra de Dios, así como estos magos fueron diligentes estudiantes de tu palabra, Señor. Y nosotros que tenemos tu palabra y la verdad de tu palabra, tenemos que estar entusiasmados y estudiar bien y conocer estas verdades, especialmente para estos tiempos. Bendícenos, Señor, ya que estamos en esta temporada donde se entregan regalos. Ayúdanos a no olvidar la importancia de estos tiempos, Señor. Reconocer el gran regalo que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendícenos. Sé con las personas que nos escuchan también y con la familia que cada uno de nosotros representamos. Y ayúdanos, Señor, que en esta temporada seamos generosos con los demás, contigo, Señor, ya sea con tiempo o recursos, para bendecir a aquel que necesita una bendición, Señor. Para alentar a aquel que necesita aliento, Señor. Para fortalecer a aquel que necesita ser fortalecido. Y Señor, gracias por todo. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a concluir el tema de esta mañana con el canto 80.